gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que cuando venía para acá estaba escuchando las últimas noticias de la televisión y decían que, bueno, que en Europa habían caído todas las bolsas, salvo la de Atenas, que había crecido el 4, y pico. Yo dije, bueno, ¿qué pasa, no? Ahora sube la bolsa de Atenas y caen todas las de Europa. Esto es simplemente movimientos especulativos, esta locura de este anarcocapitalismo que está deshaciendo el mundo, poniéndonos turbulencias, volatilidad en los mercados, en monedas que suben y bajan, tipos de cambio que parecen un sube y baja y no un tipo de cambio. Y lo peor de todo, cuando venía para acá, cruzando en el obelisco, a la altura del obelisco, vieron que hay banners donde pasan noticias permanentemente. Hablaban de un alemán que habían intentado desalojar, un desocupado, un desalojado en Alemania, y había matado a 4 rehenes y se había suicidado él y luego primero había matado a su esposa y luego se había suicidado. Que son paisajes o postales de una crisis de los países desarrollados. Y la verdad que en medio de esta crisis terrible mundial, estas turbulencias, de estos movimientos, por momentos yo digo casi criminales, de capitales que van de un lado al otro especulando, que van desde... El otro día cuando estábamos en el G20, analizábamos que en España en el primer trimestre se habían ido casi 100.000 millones de euros. El primer destino había sido Estados Unidos y el segundo, paraísos fiscales. Yo digo paraísos fiscales con los que vengo luchando desde el primer o segundo G20, paraísos fiscales que crean infiernos en los distintos países, ¿no? Porque estos movimientos de capitales meramente especulativos terminan creando infiernos en la vida de la gente. Por eso combato tanto y creo que va a haber un momento en que va a tener que tomar conciencia todos los grandes líderes del mundo y establecer de una buena vez por todas un control de estos eliminación o control de paraísos fiscales, porque evidentemente están creando un infierno en el resto del mundo ya por momentos intolerables. Y en medio de este infierno, la verdad que como presidenta de los argentinos, estar hoy junto al intendente de Avellaneda, por ejemplo, con una cooperativa de una fábrica recuperada que espero que podamos llegar a un acuerdo y en la provincia pueda pagar la expropiación para finalmente darles el crédito del Bicentenario, y que esta cooperativa, que supo ser una fábrica que despidió 600 trabajadores en el año 2000 y que cerró y que fue tomada por los obreros, entregada por los jueces, por supuesto, a los obreros, y que hoy tiene más de 100 trabajadores y que espera, con el préstamo del Bicentenario, llegar a más de 300 trabajadores y que los vamos a ayudar porque lo vamos a lograr como hemos logrado tantas cosas. Sí, lo vamos a lograr, porque han hecho un esfuerzo muy grande, porque además se han dinamizado, se han renovado, porque además hay políticas activas. Le agradecieron a Guillermo Moreno, que lo tenemos en ese país que nunca me sale el nombre, saber Jan, bueno, es muy difícil, no me sale y una vez que una cosa que no me sale no me va a salir. Y también vamos a seguir trabajando con ellos en políticas activas que son políticas contracíclicas de protección del trabajo y de la inversión de los argentinos. Este año la fábrica obtuvo un superávit de 10 millones de pesos y hoy están trabajando con un horno de 32 toneladas diarias y quieren llegar a uno de 68 y después a uno que supere las 100 y lo vamos a hacer. Y también en Abasto, con una fábrica emblemática de la Argentina como es Aluar, una de las denominadas fábricas de insumos difundidos, porque, bueno, ustedes saben, el aluminio se necesita como el acero, como el cemento, como el plástico, absolutamente cruza todas las actividades económicas. Estamos inaugurando 3 trenes de laminados para perfiles de construcción. Este es un grupo Aluar que ya ha recibido asistencia del Estado en programas del Bicentenario por 400 millones de pesos, con lo cual revela el compromiso del Estado con nuestro empresariado, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo. Estamos también con el gobernador de Entre Ríos, en San José, reabriendo un frigorífico que había cerrado en septiembre del año 2010,
y hoy tiene nuevamente 90 trabajadores con ayuda de los empresarios locales, con management privado, porque el management va a ser privado, y finalmente inaugurando una fábrica en Chivilcoy, la tercera etapa de la fábrica de Chivilcoy, o segunda, no me acuerdo, de Grobo Copatel, una firma que, como recién decía su titular, estaba asociada únicamente al producto primario y hoy apuesta al valor agregado, a integrar la cadena de valor con un producto que van a exportar el 40% y el 60% va a ser para mercado interno. Es importante también remarcar cómo ha crecido el consumo de pasta en la Argentina y en el mundo, producto de que cada vez se adopta más la dieta mediterránea, que como ustedes saben es pasta, oliva y sal. Antes según eso te hacían engordar, bueno, no, ahora parece... y claro, si ustedes ven la pirámide que da el Departamento de Alimentación de los Estados Unidos, si ustedes recuerdan, antiguamente en la base de la pirámide estaba la proteína y recién después venían los hidratos. Hace unos años el Departamento de Alimentación de Estados Unidos lo cambió y puso en la base de la pirámide alimentaria los hidratos de carbono, por lo energizantes, porque no dan colesterol y por eso se considera hoy por eso sé que Gustavo considera al maíz y a la soja plantas industriales. Y tiene razón en considerar plantas industriales porque, sin ir más lejos, dentro de unos instantes me van a venir a anunciar una inversión muy importante, Syngenta, ¿no? Syngenta, que es una multinacional, son 400 millones de pesos que van a invertir en la República Argentina en semillas. Están eligiendo si lo van a hacer en Córdoba o Santa Fe. ¿Ya eligieron dónde hacerlo? Bueno, pero viene a anunciarnos una inversión muy importante como la que me anunció Monsanto. No sé, Gustavo, si lo escuchaste, pero el otro día en Nueva York me entrevisté con la gente de Monsanto, que también anunciaron una importante inversión ya con los prospectos y están trabajando en la semilla de maíz Invicta, que es un evento que está próximo a aprobarse y que va a generar un maíz muy potente, que va a ser muy resistente a la sequía, que va a tener alta productividad y que estamos trabajando. Por eso digo que en este mundo, estar haciendo todas estas cosas en el día de hoy nos da una idea de la fortaleza del modelo, que sigue teniendo en el mercado interno, en la demanda agregada. Yo lo comentaba ayer cuando analizábamos con el ministro de Economía y los demás funcionarios la recaudación, que hubo récord en materia de impuestos que tienen que ver con el consumo interno y hubo caída en el sector de exportaciones precisamente por menor demanda de la Unión Europea y fundamentalmente de la Unión Europea, ¿no? Que tenemos una balanza superavitaria nosotros con la Unión Europea. Por eso tenemos que seguir trabajando muy fuerte en sostener la demanda agregada, por eso los planes de vivienda, porque además cubren una necesidad social, por eso los planes que estamos haciendo para los jubilados y por eso también algunas decisiones que tenemos que tomar, que va a tomar seguramente la autoridad monetaria. Decía recién Gustavo que tenemos que tener confianza, ¿no es cierto? Entre la sociedad tiene que tener confianza con los empresarios, el Estado tiene que tener confianza con los empresarios. El Estado tiene muchísima confianza con los empresarios. Si uno ve el grado de inversión en emprendimientos productivos, sea de bienes o servicios, que, por ejemplo, hace el Estado Nacional, ya sea a través de créditos como, por ejemplo, el programa del Bicentenario o nuestro gran banco de fomento, que es el Banco Nación, ve claramente que quienes más confían en los empresarios es el Estado, porque los bancos privados, que también son empresarios, parece que no confían tanto en los empresarios porque prestan mucho menos a los empresarios y prestan mucho más al consumo, al gasto. Y luego hablan de que hay inflación. En realidad deberían hacer lo que hace, por ejemplo, el Banco Nación, que presta fundamentalmente para toda la inversión. Yo quiero leerle algunos números, y ya que están escuchándome, Gustavo Grobo Copatel, importante empresario argentino, Javier Madanes Quintanilla, otro importante empresario, los cooperativistas de Avellaneda y las autoridades políticas de Avellaneda, los empresarios y trabajadores de San José,
quiero comentarles que, por ejemplo, el banco, lo que fue el Banco de la Nación Argentina, lo que era y lo que fue, ¿no? Hoy, a mayo del año 2012, en créditos a empresas, el Banco Nación tiene comprometido el 73% de su cartera de créditos. Y en créditos a individuos particulares, el 27% restante. ¿Cómo se divide? En créditos a las empresas, el 63% de ese 73% es en inversiones productivas y el 37% en capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Lo que muchas veces necesita la empresa no para comprar una máquina, no para hacer una instalación, sino precisamente para lo que se denomina capital de trabajo diario, lo que se necesita para que funcione la empresa independientemente de las instalaciones. En materia, ¿cómo se divide esto? Industria, 40%, agro, 22%, servicio, 28% y comercio, 10%. En lo que hace a cartera activa de préstamos, esto es muy interesante, cómo estaba el Banco Nación cuando llegamos en el año 2003. En el año 2003, las grandes empresas recibían el 45% de los préstamos, las vinculadas el 10%, las pymes el 8%, cooperativas el 8% y banca minorista el 29%. A mayo del año 2012, ustedes saben que las pymes y las pequeñas y medianas son las grandes generadoras de trabajo y grandes generadoras de valor agregado. A mayo del año 2012, las grandes empresas reciben el 22% de la cartera y las pymes el 52% del total de la cartera de préstamos a empresas del Banco Nación. Las vinculadas reciben solamente el 2%. Y lo que es más importante, ¿cuál era la mora del Banco Nación en aquella Argentina? La mora del Banco Nación en aquella Argentina, que tenía una cartera, les voy a decir exactamente de cuánto era, bueno, ya voy a encontrar por acá. La mora era del 29.45. Hoy la mora del Banco Nación es de el 0,45. Mientras que la mora del sistema financiero, excluido el Banco Nación, es 1,6. Quiere decir que el Banco Nación, que hoy ocupa prácticamente todo el espacio en lo que es en créditos de producción, tiene un 0,45% de mora. En base a esto, nosotros en el año 2008, ya durante mi gobierno, lanzamos lo que se llama la línea 400. La línea 400 es, y aquí va lo que van a anunciar mañana seguramente las autoridades monetarias de la Nación. La línea 400 son inversiones productivas para pymes. Esto comenzó, esta línea de créditos, en el año 2008. Del año 2008 a la fecha llevamos contabilizadas 78.799 operaciones, casi 80.000 préstamos a pequeñas y medianas empresas por un total de más de 15.000 millones de pesos, teniendo récord de 24.000 operaciones en el año 2011, el año pasado, y por más de 5.000 millones de pesos, y ya llevamos en este primer semestre 10.696 operaciones y 2.747 operaciones. ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos que hacer? Porque el Estado está sosteniendo la demanda agregada a partir de convenciones colectivas de los trabajadores, donde se pactan salarios y aumentos de salarios que no existen en el mundo y que estamos muy contentos porque estamos siempre con un poder adquisitivo el más importante de toda Latinoamérica, y esto es sostener la demanda agregada, porque estamos además lanzando planes de vivienda para sostener esa demanda agregada, los préstamos a los jubilados, y vamos a seguir con todas las medidas desde industria para proteger el trabajo y las empresas de los argentinos y de los que han venido a invertir a la Argentina, empresas que son argentinas con capitales o accionistas extranjeros,
y vamos a pedirle, mejor dicho, luego de la sanción de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. El Banco Central tiene facultades específicas para poder ordenar el sistema financiero argentino, y vamos a decirle que los principales 20 bancos, que son los bancos clasificación A, de acuerdo a la autoridad monetaria, ¿por qué? Porque tienen más del 1% del total de los depósitos del sistema total que está, puedan también y tengan la obligación de prestar para inversión, para producción de bienes y servicios. Y que lo hagan con mucha publicidad, porque evidentemente hay una publicidad fantástica, muchísima publicidad, ¿viste? Te dan en 20 cuotas ese matrimonio divino que me encanta, del Galicia, que son unos genios, o sea, son unos genios, la propaganda esa es de genios, son unos genios, dicen que van a gastar, y bueno, muchachos, es hora de que sigan con los mismos publicistas, con la misma campaña, pero ahora encuentren algún matrimonio que quiera producir algo, que quiera invertir, porque necesitamos algún pequeño Grobocopatel, algún pequeño Javier Quintanilla, algún pequeño cooperativista que además de gastar y consumir y ver qué quieren comprar, a ver en qué pueden invertir para producir trabajo y servicios, que le dediquen la misma publicidad, porque yo sé lo que hacen. Largan una línea de 1.200 millones de pesos y después se les acaba enseguida y dicen, no viene más nadie. ¿Cómo que no viene más nadie? Si nosotros, en el Banco Nación, estamos dando, y no quiero equivocarme ni decir ninguna burrada para que no me reten después, por semana, lo tenía por acá, por semana, estamos, sí, por semana, desembolsos en cuentas de clientes, promedio semanal total del banco, créditos a empresas e individuos, estamos en el orden de los 1.531 millones. Y en el crédito a empresas, desembolso semanal, estamos en el orden a 22 de junio del año 2012 de 1.030 millones de pesos semanales para empresas. Así que no me vengan con el cuento, de que nadie les va a pedir crédito. Claro, si ponen las condiciones que ponen, las tasas que ponen, para que no les va a ir a pedir nada a nadie. Pero el banco también va a establecer, el Banco Central, las condiciones en las cuales deben darse esos préstamos, que serán condiciones de financiamientos de línea accesibles con tasa de interés fija, la cual será establecida en un máximo del Abadlar promedio del mes de junio del 2012, que fue 9,9 para los bancos públicos y 11,9 para los privados, más 400 puntos básicos y un plazo mínimo de 3 años, por lo menos, porque darte un crédito para invertir para producción y que lo tengas que devolver al año es como no darte nada, porque es imposible recuperarlo. Así que yo creo que también la banca privada, por eso le decía a Gustavo que en realidad el Estado tiene mucha confianza en los empresarios, por eso viene apuntalando con este modelo, con repros a los que le falta, con préstamos para los que quieren invertir. Lo que necesitamos es que los parientes de ustedes, que son los privados banqueros, también les tengan confianza a ustedes y les presten. Esto es lo que nosotros necesitamos. Porque grandes seminarios, grandes artículos, sesudos economistas, que nunca pude entender cómo los economistas no son millonarios, porque la verdad que una cosa que siempre me llamó la atención, si sabes tanto de economía y tenés siempre la justa, ¿por qué no sos un tipo, se supone que tendrías que tener un negocio fantástico, y ser vos, Gustavo Grobocopatel, que nunca estudió economía, pero que fue emprendedor y arriesgó, y entonces cuando uno es emprendedor, que eso es ser un empresario y arriesga, obviamente gana. Bueno, pero de esto ninguno, todos viven de consultoras y de consultorías y pronosticando desastres, que por supuesto afortunadamente, y cuando se produjo el desastre nadie había avisado nada, porque los agarraron a todos con el corralito en los bancos. Ahí nadie les avisó nada. Nadie, fíjate vos, se la pasaron pronosticando, no sé, se les escapó y no se les ocurrió a ninguno de estos brillantes que están todos los días en todos los programas de televisión diciendo lo que va a pasar con esto, con lo otro.
Nadie le avisó a millones de argentinos que se le iban a quedar con la guita, con los dólares en el banco, que lo tuvimos que pagar nosotros y que este año, el 3 de agosto, terminamos de pagar el corralito del año 2001. Nosotros. Y la verdad que nadie nos había avisado nada a los argentinos. Deberíamos preguntarle a todos esos analistas que hablan todos los días por televisión por qué no se dieron cuenta lo que iba a pasar y avisaron, cosa que la gente sacara la plata de los bancos. Será muchas veces porque los que les pagan son los que le mandan decir las cosas que tienen que decir contra un modelo económico de producción y de servicios que no hacen lo financiero el hincapié, sino en la producción y en la generación de trabajo y empleo, que es lo que levanta a un país, que es lo que levanta a una nación. Por eso yo les pido, porque además tenemos por suerte también, tenemos un sistema financiero solvente que está muy líquido, porque evidentemente hay un país que está creciendo mucho, un país que afortunadamente, paradojas del no acceso al mercado de capitales, que nos permitió precisamente que no nos contaminaran con activos tóxicos y hoy tener un sistema financiero muy sólido, con un desendeudamiento inédito estatal, con un desendeudamiento también inédito del sector privado. El sector privado se ha desendeudado fuertemente en dólares y entonces está con capacidad de invertir, pero también sabemos que es necesario en todo sistema capitalista tener crédito, más allá del crédito del dinero que puedan tener propio los empresarios, porque naturalmente siempre se trabaja con el crédito. Por eso necesitamos que para sostener la inversión no solamente esté presente la banca pública que por cierto no concentra la totalidad de los depósitos, tiene creo que el 22%, si mal no recuerdo, el Banco Nación, 29% de los depósitos, 29% de los depósitos y 22% de los préstamos del sistema. Fíjense ustedes la relación. Entonces, no le pedimos a nadie que por allí tengan el monto un solo banco de lo que hace Banco Nación, pero sí le vamos a pedir que 20 bancos en un año hagan lo que en 4 años y medio hizo un solo banco de todos los argentinos por los trabajadores y por los empresarios argentinos. Después de todo, han tenido mucha suerte. Porque han podido seguir haciendo muchos negocios, han tenido muchas ganancias luego de la experiencia brutal que nos pasó a todos los argentinos en el año 2001. Entonces yo creo que si no le pudieron devolver a los argentinos en aquel momento, con lo que pasó, por el momento económico que pasó, y se lo tuvimos que devolver nosotros desde el Estado, este Estado tan vilipendiado, de esta política tan maltratada, pero que cuando las papas queman está solamente el Estado para hacerse frente de las cosas, le pedimos entonces que ahora que están solventes, que están líquidos, sin hacer locuras, sin hacer nada, porque no queremos crear ningún endeudamiento de nada, ayuden a sostener la inversión que el año pasado fue casi del 25% del PBI, uno de los registros, yo no sé si el registro más alto de inversión que recuerden las últimas décadas en la Argentina. Entonces, como decía recién varios empresarios allí, cuando funcionan las 3 patas, y las 3 patas somos el Estado, y digo no, mañana por favor, no quiero ningún título, dijo que ella era el Estado, yo no soy el Estado, yo soy apenas la presidenta de la República Argentina, representante de una buena parte de los argentinos, yo digo de todos, de los que me votaron y de los que no me votaron, porque una vez que pasaron las elecciones, querida, te tenés que hacer cargo de los 40 millones, y yo me hago cargo de los 40 millones. Digo entonces, el Estado, los privados y los trabajadores, las grandes 3 patas. Por eso tenemos que tener mucha responsabilidad institucional los 3 sectores. El Estado
Este Estado que se hace cargo, este Estado que hace poco estuvo reunido también con sus compañeros del Mercosur para ampliar el Mercosur, incorporando a Venezuela al Mercosur, que va a ser, entre Venezuela y Colombia, están ahí peleando el tercer PBI, después de, por supuesto, en primerísimo lugar Brasil, luego la Argentina, y bueno, un poquito más creo, de acuerdo a la fuente del FMI, es Colombia, pero ahí nomás pegado está Venezuela en PBI, pero el valor específico de Venezuela es su potencial energético increíble que termina cerrando el anillo de un Mercosur con una potencialidad en materia agroalimentaria, de minerales, de agua, en fin, de energía formidable, lo cual nos hace pensar realmente si actuamos con responsabilidad en un futuro muy venturoso, no solamente para nosotros los argentinos, sino también para la región. Mucha responsabilidad para los empresarios también, de todos los sectores, sean del sector financiero, del sector de la producción, del sector de los servicios, del sector de comercio, porque todos absolutamente hemos articulado en estos años de crecimiento virtuoso nuestras máximas potencialidades y hemos logrado crecer a un promedio del 8% anual, registrándose de esta manera el crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de historia. Debemos seguir en ese camino, en medio de la tormenta, en medio del barco que se mueve para un lado, que te lo mueven, porque no lo movemos nosotros. Yo voy tratando de pilotear, pero te vienen de un lado y bueno, y hoy te levantás con esto de que creció Grecia 4% y se cayeron todas las demás bolsas y vos decís, estos son movimientos claramente especulativos que son miles de millones de dólares que pasan y se transfieren de un sector al otro. Para que ustedes tengan una idea, el otro día cuando estábamos en el G20, estábamos analizando lo que había pasado con Alemania y los países de la periferia del euro. En Alemania colocó letras del Tesoro, cuando uno emite obligaciones, el Tesoro, bonos, al 0,07 de interés. Prácticamente le regalaron la plata en euros. ¿De dónde venían esos euros? De los países periféricos que por los temores que tienen en España, en Italia, en Portugal, se van al euro fuerte alemán y ahí llegan como fondos privados. Y luego los bancos alemanes que pagan el 0,07 en la primera semana y pagaron el 0,03 en la segunda semana, se los prestan a España como deuda pública al 7%. ¿Escucharon lo que les dije? Lo emitieron al 0,07, eso fue lo que le cobraron, y ellos cobran el 7%. Entonces, uno se da cuenta realmente que esto es insostenible, no tiene sustentabilidad racional, económica, financiera, ni de ninguna índole, porque además las relaciones entre los PBIs y las deudas públicas están ya acercándose a los niveles que tenía Argentina cuando implosionó. Nosotros seguimos en la política de desendeudamiento, les decía ayer que estos últimos días habíamos pagado los discount. Los discount, ustedes saben, estos los tuvimos que pagar una parte en Nueva York, se pagan en dólares físicos, otra parte en Londres, se pagan en euros, otra parte en Japón en yens y otra parte más chica, muy chica, acá en pesos en la Argentina. Pero son 600 y pico de millones de dólares físicos que tienen que salir de las arcas y nosotros, ya saben, no emitimos dólares, si no tendríamos unas cuantas cosas resueltas. Pero no tendríamos tantas preocupaciones, aunque fíjense, aún siendo la primera potencia en todo sentido, militar, política, ciencia y tecnología, emisor de moneda de reserva mundial, igual, fíjense los desastres que tienen que haber hecho para, teniendo todo eso, tener los problemas que tienen. Y fíjense las cosas que habremos hecho bien nosotros, y que seguramente nosotros nos habremos equivocado, para, sin tener moneda de emisión, de reserva, sin tener acceso a los mercados de capital, estando bombardeando por afuera y por dentro, porque el fuego viene graneado, ¿no? Viene de afuera, viene de adentro, con otros que te quieren pinchar el barco, bueno, en fin, lo que ya sabemos. Entonces, fíjense la fuerza, el esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos. Por eso yo le pedía responsabilidad también a los empresarios, a los sectores del trabajo. Es importante ver todo lo que hemos logrado y las grandes conquistas, porque lo vuelvo a repetir. Les vuelvo a repetir, como lo he dicho muchísimas veces, el problema puede parecer que sea un gobierno, una persona, un estilo, pero en realidad nada de mí les molesta. Lo que les molesta es que hubo un proyecto que en el año 2003
centró en el crecimiento, no en el endeudamiento, en la producción, no en el capital financiero, en recuperar a los trabajadores, no en darle más a los ricos, en los jubilados que estaban tirados en el piso y que fue la mano generosa de Néstor allí a levantarlos cuando hacía años que no se les daba un solo aumento, porque no tuvo que tener una ley para darles aumento. Lo dio aún sin haber recuperado el sistema de las AFJP y se convirtió en el primer presidente después de muchos años de darle una mano a los jubilados. Ni qué hablar de los millones que incorporamos que no podrían haber estado incorporados porque o habían perdido el trabajo o los habían estafado. Bueno, y después la recuperación de aerolíneas argentinas que nos permitió a nosotros conectar nuevamente el país y dar un instrumento fundamental para esa industria sin chimeneas que es el turismo y que permitió además recuperar la conectividad a pueblos que, bueno, no podemos hacerlo de otra manera o por lo menos rápidamente que no sea en avión. Y más tarde también YPF, otro emblema nacional recuperado para los argentinos energéticamente. Hemos hecho muchísimas cosas que faltan, pero claro que faltan, siempre van a faltar. Pero lo importante es saber que seguimos sumando y multiplicando y que esto es lo que tenemos que hacer los argentinos, sumar y multiplicar. Para dividir y restar ya dividieron y restaron demasiado en nuestro país. Necesitamos multiplicadores, sumadores, emprendedores, gente que crea en su país, en su patria, en su gente y fundamentalmente, ¿sabes qué? Que quiera a sus hijos, porque si quiere a sus hijos tiene que querer el país. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.